Voy leyendo, yo en voz alta, usted me va siguiendo ahí, hermano. Gálatas, capítulo 4, versículo 1 al 11. Si por alguna razón no trae su Biblia, bueno, ahí va a estar puesto ahí en sus monitores, ¿verdad? Proyectores, para que puedan leerlo también ustedes ahí. Pues la palabra dice así, comenzando en el versículo primero: digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Pero en aquel tiempo, cuando no conocías a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza son dioses. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien, que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Temo por vosotros que quizá en vano he trabajado por vosotros. ¿Qué le parece si oramos una vez más y luego entramos a este estudio? ¿Me acompaña a orar? Baje su rostro. Nuevamente, Señor, delante de tu presencia, agradecidos, Padre, contentos de poder darnos cita y, Señor, tener este refrigerio de oración para luego tomar este tiempo en la meditación de tu palabra. Y, Señor, si tú no edificas la casa, en vano trabajan los edificadores. Por eso rogamos, pedimos en el nombre de Jesús, que seas tú edificando nuestras vidas esta noche. Para la gloria tuya lo pedimos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar, hermano, un momento, un rato más, ¿verdad? Y quisiera tratar este tema sobre la herencia, cómo es que era la herencia en aquel, o cómo se llevaba a cabo la adopción, ¿verdad? Pero herencia permanente, donde es que Cristo nos ubica y nos da esa herencia, o sea, de ser herederos de todo lo que Dios el Padre tiene. Y cuando decimos una herencia permanente, eso quiere decir que es para siempre. No es una herencia que va a ser quitada, no es algo que podamos perder, es algo que es permanente. Y de hecho, cantábamos un coro tiempo atrás, ¿verdad? El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Entonces, esta herencia que estamos recibiendo de parte de Dios a través de Jesucristo es permanente. Entonces, vamos a tratar estos 30 minutos. Bueno, quisiera que se acabe en 30 minutos, hermano, pero es poquito extenso esto. Si usted no se duerme, pues yo termino. Si se duerme, pues entonces mejor me voy, ¿verdad? Pero vamos a tratarlo, ¿ok? Entonces, ya sabemos que Pablo en su carta a los Gálatas está dando una serie de argumentos que tienen que ver con la salvación por fe y no por obras. Entonces, una serie de argumentos que es la salvación por la fe solo, no obras. De hecho, es el tema que tiene en toda la carta a los Gálatas. Y el que estamos viendo aquí, el capítulo 4, es un argumento que me parece a mí muy interesante, muy poderoso, porque tiene que ver, repito, con la adopción. Y él le dice a los Gálatas, ¿verdad? Ya han sido adoptados como hijos de Dios con todos los derechos, privilegios que conlleva esa filiación de adopción. Luego pregunta, ¿por qué creen ustedes que falta algo? O sea, ¿por qué quieren volverse de donde salieron? ¿Por qué quieren volverse nuevamente a la sombra cuando tienen la sustancia, cuando tienen la realidad? O sea, ya han conocido aquella sombra, ahora están viviendo en la realidad y
a través de Jesucristo tienen el privilegio de recibir esa adopción, de vivir ahora no bajo la sombra, sino bajo la realidad. Y el problema de los Gálatas, ustedes saben cuál era, ¿verdad? El problema de los Gálatas es que empezó a infiltrarse esa doctrina entre aquellos judaizantes que querían volverlos o traerlos hacia las prácticas de la ley. Entonces Pablo está argumentando con ellos y le está dando esta enseñanza tocante a lo que se recibe como adopción. Entonces, su argumento es salvación por fe, no por los requisitos o por las prácticas o por los ritos que han venido practicando tocante a la ley. Y creo que esto es un grave problema para la iglesia de los Gálatas y creo un grave problema también para Pablo porque Pablo dice, me temo que he trabajado en vano con ustedes, después de ver el comportamiento de los Gálatas. Habían escuchado el verdadero evangelio, de lo que es la salvación por fe, creyeron, confiaron en Cristo, se convirtieron como verdaderos creyentes. De hecho, el capítulo 3, versículo 3, mire cómo dice, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar por la carne? Vaya, la palabra es más fuerte. ¿Tan insensatos sois? Y si fuéramos a la palabra más atrás todavía, fuera más fuerte todavía. Aquí como que la palabra la adornaron, ¿verdad? Y no voy a usarla porque algunos de ustedes se van a ofender. Pero dice él, comenzaron por el Espíritu, o sea, en verdad fueron verdaderos creyentes. Versículo 8 acabamos de leer. Dice, no conocían a Dios y vivían bajo los rudimientos de los dioses falsos. Pero el versículo 9 dice, pero ahora han llegado a conocer a Dios. Dice, o más bien, ser conocidos por Dios. O sea, está dando un afirmamento, o sea, una afirmación, ¿verdad? De que estos habían conocido el verdadero evangelio, pero están ahora queriendo retroceder. O sea, como creyentes, comenzaron por el Espíritu, han experimentado el poder, han escuchado la verdad del evangelio, sus vidas han sido transformadas, pero ahora, ¿por qué quieren regresar al sistema de la ley? ¿Por qué quieren regresar a un sistema de comportamientos externos? ¿Por qué volver a las prácticas de lo que eran sombra que apuntaban a Cristo? Y vaya, hoy en día tenemos mucho de esto, ¿sabe? Día usted mira de hecho ha alcanzado mucha popularidad esa doctrina de que llaman estos mesiánicos, ¿verdad? Y se están llevando mucho cristiano. Se están llevando mucho cristiano y están regresando a las prácticas de lo que es el sábado, la adoración al sábado y hacer otros requisitos más tocantes a lo que se hacía conforme a lo que es la ley. Bueno, ese es el problema de los Gálatas. Y Pablo está argumentando aquí esto y está llevándolos a esa reflexión de lo que se debe hacer. Pero acerca de esto, algo importante aquí. Habla usa la analogía de un niño. Y él dice, un niño no difiere del esclavo. Aunque es dueño de todo lo que posee el padre, pero siendo niño, sigue estando atado a ciertas reglas, a ciertas leyes que rigen para que él no pueda tomar aquello hasta que ya sea un adulto. Entonces Pablo dice, es así nosotros. Cuando éramos niños, o sea, cuando estaban en los rudimentos atados por una religión, en el caso de los gentiles, o atados por la ley, en el caso de los judaizantes, no podía hacerse nada porque vivían bajo esa ley de rudimentos que los ataba. Pero ahora dice, han conocido a Cristo, ahora han sido adoptados, ahora tienen la herencia completa, eterna, o sea, la herencia completa que no puede ser quitada, que no hay necesidad de regresar hacia aquellas prácticas que estaban haciendo. Ahora, para entender esto mejor, vamos a hablar sobre el asunto de la adopción. ¿Cómo era la adopción en el tiempo en que Pablo está escribiendo esto? Pues muy distinta a como nosotros la entendemos hoy en día. Porque la adopción en nuestro tiempo es totalmente diferente
al tipo de adopción que se hacía en el tiempo antiguo, en la Roma antigua o en el mundo grecorromano. Y para eso voy a tomar un poquito de tiempo para primero entendamos cuál es el tipo de adopción del que Pablo está hablando aquí en cuanto a los Gálatas, cuál es el tipo de adopción que ellos hacían, y luego nosotros vamos a entender con más claridad qué significa el que usted y yo seamos adoptados por Dios a través de Jesucristo. ¿Me acompaña? Vamos a hacerlo. Ahora, versículo primero. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente a su siervo, de un esclavo, aunque sea el dueño de todo. Versículo 2, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos ¿qué? Sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino, y esto es clave, la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y esta palabra es clave. Cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Entonces, Pablo está diciendo, vino Cristo, fuimos redimidos, llegamos a un punto en el que éramos niños, pero ahora ya somos adultos. Ya nos ubicó en otro nivel. O sea, ya recibimos la adopción como hijos. Y note el versículo 5, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y esta es la palabra que yo creo que entendamos bien, la adopción. Ahora, versículo 6 nuevamente, note, menciona, ustedes son hijos. Versículo 7, ya no un esclavo, sino un hijo. Claramente está hablando de una adopción. Que Cristo vino a adoptarnos para sacarnos, ya sea de la esclavitud del pecado por idolatría o de la esclavitud de la ley, tocante a los rodimientos o a las reglas judías. Entonces Pablo, de hecho, es el único que usa la palabra adopción en todo el Nuevo Testamento. No la va a encontrar más que en Romanos, Efesios y Gálatas. Y Pablo es el único que habla de esto. Y la palabra simplemente se compone de dos palabras en el griego. Y es interesante notarlas. Huios tinmi. Y cuando la juntamos, significa colocar a alguien como hijo. La palabra huios, hijo. Tinmi, colocar. Entonces una palabra junta es colocar a alguien como hijo. Esto es importante. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, ¿sí? Y nos ubicó, nos colocó, nos sacó de la esclavitud, nos sacó de la idolatría, nos sacó de los rudimientos, reglas que teníamos, prácticas, para ubicarnos ahora en una adopción como hijos, en las que no hay necesidad de estar atado a aquellos requisitos de prácticas externas para poder heredar una herencia permanente en Cristo Jesús. Ahora, el problema aquí de los Gálatas era que habían llegado aquellos y dicen, hey, no nomás es fe, ustedes tienen que circuncidarse, porque si no se circuncidan no son hijos de Abraham. Y ese era el argumento, y en varios otros asuntos tocante a la ley. No voy a entrar allá, mi punto ahorita es la adopción. Ahora, ¿cómo es la adopción tocante o en cuanto a nuestra vista o desde el punto de vista teológico? La adopción desde el punto de vista teológico, como lo está haciendo Pablo. Digo, porque Dios nos coloca, ¿cómo es que Dios nos coloca como hijos en una familia nueva? ¿Cómo era? Mire, para entender un poquito esto. Nosotros como adopción, ¿qué entendemos? Adoptar un niño, ¿verdad? ¿Y de dónde vienen estos niños? Bueno, orfanatos, vienen de casas hogares, de organizaciones que se encargan precisamente, especialmente en buscar a niños con problemas físicos que han nacido con un problema físico que no puede moverse bien aquel niño, no puede caminar bien o ciertas cosas que tienen ciertas debilidades de su cuerpo, y movidos a misericordia, a compasión, adoptan a esos niños para darles una mejor vida. Los traen a sus hogares y los adoptan de esa manera para colocarlos en un hogar donde no tengan que pasar o que no les falte lo más necesario para vivir.
donde tengan toda la atención. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como adopción. Inmediatamente, en cuanto mencionamos la palabra adopción, nuestra mente se va a niños. Las mujeres que salen embarazadas, jovencitas, y que no quieren hacerse cargo del niño, pero tampoco no quieren abortar al niño, entonces lo dan en adopción. Entonces, estamos muy familiarizados nosotros en el asunto de la adopción en ese nivel, niños, niños, niños. Bueno, en el mundo grecorromano antiguo no se adoptaban niños, se adoptaban adultos. Y la mayor parte del tiempo adoptaban hombres, no mujeres. Interesante, ¿verdad? Ahora, dice usted, bueno, hermano, pero ¿cuál es el asunto de esto? Bueno, dentro de lo que vemos en cuanto a los judíos, no vemos dentro de la Biblia, en el Antiguo Testamento, algunas leyes que nos hablen claramente de cómo era la adopción. No la hay. En el Nuevo Testamento tampoco. Entonces la pregunta es, ¿adoptaban los judíos o nada más los romanos? La respuesta es sí, sí adoptaban los judíos. ¿Cuáles judíos adoptaban? Especialmente cuando ya estaban mayores, para el cuidado de ellos mismos. Buscaban un joven de 20 años para arriba hasta 30 años. Y que no fuera cualquier joven, no, tenía que ser un joven que tuviera cualidades para que se encargara del cuidado de la casa a la que ellos, o todo lo que ellos tenían. Entonces, si ellos no habían tenido familia, pues buscaban rápidamente cómo adoptar un hijo para que en la vejez los cuidara. Un hijo, repito, de 20 años hacia arriba. Ahora, estas familias ricas que adoptaban, adoptaban también hijos cuando aún tenían hijos en su casa. Pero si ellos miraban que el hijo que tenían en casa no tenía la capacidad para llevar a cabo las riendas o el control o dirigir la familia a como ellos la estaban dirigiendo, entonces descartaban a sus hijos legítimos y adoptaban un muchacho joven apto para continuar el trabajo del padre en esa casa. Esos eran los romanos. Ahora, varios de los césares fueron adoptados. Varios césares no tenían hijos y adoptaban a un hijo de estos y lo ponían al cargo de su puesto como emperador, como gobernador. Pero repito, hijos que ya tuvieran de 20 años de edad hasta 30 años. Ahora, ¿cómo los escogían? Bueno, tenían que ver de qué familia venían. La mayor parte del tiempo venían de familias, claro, plebeyos, pobres, pero que tenían hijos muy educados, muy trabajadores, muy responsables, con buenas cualidades. De hecho, había padres de familia que tenían más hijos de los que debían tener y educaban a sus hijos de tal modo de que los presentaban para que una de estas familias de caché, ¿verdad?, de buen dinero, adoptaran a sus hijos. Era un honor para ellos adoptar uno de estos hijos. Pero el hijo tenía que tener ciertas cualidades únicas para ello. Ahora uno dice, bueno, hermano, si ese padre tenía 12 hijos, por ejemplo, y su hijo está capacitado para eso, ¿por qué mejor su hijo no trabajaba y ubicaba a la familia en un puesto como el de aquellos? Eso era imposible de hacerse. Porque había un senado entre los judíos, un grupo élite, que se encargaba especialmente de eso. Y si usted no pertenecía a ese grupo, usted simplemente no subía. O sea, la única forma de elevar el hijo a esa posición era que uno de estos hombres de posición buena adoptara a ese hijo y lo pusiera en ese nivel. Ahora, a partir de ahí, cuando se hacía eso, el hijo aquel venía a ser el heredero principal de todo lo que aquel hombre tenía. Si aquel hombre tenía hijos ya legítimos en su casa y luego adoptaba a este joven para ponerlo en su lugar, ninguno de sus hijos, aquellos legítimos, podría interceder o intervenir en la herencia que le tocaba a él. Este hombre adoptado venía a ser el primogénito en adquirir la herencia principal de casa y luego repartir él a los demás, porque estaba tomando lo que llaman patrias familias, o sea, el padre de familia venía a tomar la posición del padre de familia y era heredero de todo lo que aquel hombre poseía. ¿Cómo se llevaba a cabo esa adopción? Bueno,
se hace una ceremonia, como una boda, donde todo el pueblo era invitado. Váyame siguiendo, no se me vaya, ahorita es interesante a dónde voy. Todo el pueblo era invitado para aquella ceremonia, para la adopción de aquel hijo y ser integrado hacia aquella nueva familia. Había en la ceremonia 7 testigos que tenían que estar presentes ahí. ¿Para qué? Para ser testigos y afirmar si en un futuro aquel hombre que tenía hijos legítimos no fueran a intervenir y querer desheredar a aquel muchacho que había sido adoptado en aquella ocasión. Y esto es muy interesante porque cuando yo miro esto digo qué grande y qué maravilloso es el amor de Dios, ¿verdad? Note, 7 testigos presentes para que ellos fueran los testigos de cómo se llevó a cabo y darle a aquel muchacho la herencia permanente que era de aquel padre de familia. Para tomar la posición, repito, de lo que es el padre de familia de todos aquellos hijos que ya estaban en casa. Si no tenía, pues no había problema. Pero es importante esto de siete testigos que estaban presentes allí para aquello. Ahora, digo es interesante esto porque cuando nosotros venimos a ser adoptados por Cristo, note, ¿de dónde nos tomó el Señor? Y lo interesante aquí es que, mire, no es que nosotros escogimos al Señor, es que Él nos escogió a nosotros. Noten lo que dice el versículo 9 que leamos ahí. Mas ahora que habéis conocido a Cristo, o más bien que sois conocidos por Cristo, nos ha adoptado para ser herederos. Y no solamente eso, dice coherederos, dice el versículo 7, juntamente con Cristo. O sea, para obtener la misma herencia que tiene Cristo, la tenemos nosotros. Herederos y coherederos con Cristo. Y nos ha ubicado, nos ha sacado de la familia plebeya, nos ha sacado de la familia que no podía subir de sí mismo, que era imposible tener esa posición, que si Él no nos escoge para eso, no podemos nosotros tener esa posición. No importa cuántas obras hagamos, no importa cuánto profesemos hacer o cuánto nos demos a conocer en ciertas cosas externas que hacemos, no trabaja así. Trabaja por la posición en la que Él nos puso como adoptados de Él. O sea, en lo que Cristo vino a hacer, adoptarnos y acomodarnos en la familia elite del Padre. Ahora, 7 testigos, mire, esto es interesante, quiero llevarlo acá. ¿Por qué interesante? Porque el texto que tenemos aquí es muy importante, esto digo porque si usted va allá al libro de Isaías, excepcional ese texto, el libro de Isaías, hay una parte ahí donde menciona los 7 espíritus o las 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Isaías 52, ahorita lo busco aquí, lo encontramos para darle esta información. Y digo interesante porque de hecho Zacarías también menciona esas 7 luces que trae la menorá. Apocalipsis menciona los 7 espíritus, manifestaciones de cómo trabaja el Espíritu de Dios. Y cuando habla sobre el Mesías dice, reposará sobre él Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría, y empieza a hablar Isaías sobre lo que las 7 manifestaciones del Espíritu. Y luego aquí Romanos capítulo 8, versículo 16 dice que el mismo Espíritu da testimonio ¿a qué? A nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios, con el cual clamamos Abba, Padre. Y aquí Gálatas dice lo mismo, que nos ha puesto coherederos por el Espíritu y clamamos Abba, Padre. Entonces, cuando en esta adopción Pablo está hablándole a estos gentiles que entienden claramente el punto de la adopción. O sea, la analogía que Pablo está usando, él no entra en detalle porque él sabe que ellos tienen todo el contexto de lo que es ser adoptados en esa cultura. Nosotros no lo tenemos, entonces tenemos que entender o indagar y sacar a luz qué era la adopción para aquellos.
Entonces, cuando trae a aquellos 7 testigos para que testiguaran en un futuro de que aquellos quisieran quitarle la herencia a aquel hijo, no podían. Bueno, en este caso dice que el Espíritu Santo que mora en nosotros es séptuple y trae esa bendición de esas 7 manifestaciones, y lo que hace el Espíritu Santo es dar testimonio de que usted y yo somos ¿qué? Hijos de Dios. Y Pablo dice, herederos y coherederos, juntamente, ¿con quién? Con Cristo. O sea, déjenme mostrarle aquí cuatro elementos que tiene esta adopción, para pasar a lo que sigo, ¿ok? 4 elementos de la adopción. Número 1, tendría que ser comprado primero a un precio muy alto. Cuando esta gente rica iba y miraba un hijo, lo primero que hacían era ofrecer un buen precio para aquel muchacho. Ahora, esto es interesante. O sea, una de las razones por las que las familias, estas pobres, harían dar su hijo en adopción, era precisamente porque pues estaban necesitados y pedían un buen bonche de dinero. Entonces, quien iba a adoptar un hijo tenía que pagar un precio muy alto por aquel hijo. Algo que no cualquier familia, solamente los del grupo élite podían hacerlo. Anote, un precio muy alto. ¿Sabe usted cuánto costó su adopción? ¿Sabe cuánto costó su adopción? No hay dinero que la compre. No hay dinero que le iguale. Costó la vida de Jesucristo. Un precio muy alto. Costó la muerte de Cristo. O sea, un precio muy alto. Nadie en el mundo jamás pagaría lo que Cristo pagó por nosotros, hermano, para ubicarnos como herederos y darnos una herencia temporal. No, permanente. Si el sacrificio de Cristo fue real, yo quiero decir, su salvación es real, hermano. Si la sangre de Jesucristo fue real, derramada en esta cruz, amado hermano, su posición como hijo es permanente. Nada puede quitarle su salvación. Es permanente. El precio de adopción que Cristo pagó fue altísimo para ubicarlo usted en el lugar en el que hoy en día está, y nada, absolutamente nada, puede cambiar eso de nosotros. ¿Me está siguiendo? Para aquellos que viven todavía temblando por su salvación. Si la sangre de Jesucristo no fue real, entonces usted y yo somos unos miserables. Pero si la sangre de Cristo fue derramada, su muerte fue real, su resurrección fue real, usted y yo somos los más bienaventurados. Y hoy en día estamos ubicados en una herencia permanente de vida eterna. Que aunque el diablo se revuelque, ¿verdad? Y haga lo que haga, no puede quitarnos esto. Entonces, el precio, cuatro elementos importantes. Número 1, el precio que tenía que pagarse era muy alto. Era un precio sumamente muy difícil de alcanzarlo para cualquiera. Y eso fue lo que se pagó por nosotros. Número dos, eres heredero de su propiedad. Y esa es la razón principal por la cual estamos en esta adopción. O sea, una vez que eres adoptado, usted, la persona que era adoptada, era el heredero principal de todas las propiedades que aquel hombre tenía. ¿Me explico? O sea, era el heredero, aunque tuviera más hijos ya en casa, repito, este hijo adoptivo que venía a ser era el heredero de todo lo que de toda propiedad que aquel hombre poseía. Y esa era la razón principal por la cual se adoptaba aquel chamaco o aquel muchacho. Y si fue adoptado para convertirse en el heredero principal, repito, y la pareja tenía más hijos, absolutamente nada cambiaba la posición del hijo adoptado. Era el heredero principal. Y yo quiero decirle, lo mismo sucede en nuestras vidas. Por eso cuando hablamos, somos herederos de Dios, quiere decir que vamos a heredar todo lo que Dios tiene. Pero cuando la palabra dice coherederos,
juntamente con Cristo, es que vamos a heredar exactamente lo mismo que Cristo está heredando. Segundo elemento. Tercero elemento de la tercera cosa de la adopción. Note, si aquel muchacho tenía algunas deudas anteriores o responsabilidades anteriores, tuviera cualquier deuda, cualquier cosa que tuviera pendiente, todo aquello era borrado inmediatamente después de la adopción. Hasta el nombre le cambiaban al chamaco. Ya no era Damián Barraza, ahora se llamaba como aquel hombre, como el padre de aquel que vino a adoptarlo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Hablando mismo Pablo, si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Las cosas viejas. Y aquí. Entonces, este chamaco, imagínense, si hay $1,000,000, se borraba el $1,000,000, hermano, y quedaba sin deudas y ahora con una gran cantidad de dinero. Ahora, no estoy hablando de prosperidad yo, estoy hablando de algo mejor que el dinero. Porque nada del dinero del mundo se compara a la vida eterna que tenemos en Cristo. De hecho, la misma Biblia dice, ¿verdad? Cosas que ojo no vio, que jamás han subido a la mente del corazón humano, son las que Dios tiene que preparadas para aquellos que hemos sido herederos de Cristo, perdón, de Dios junto con Cristo. Entonces, eso es lo interesante. Toda aquella vida pasada se borra de aquel muchacho y comienza una vida nueva, con una familia nueva, con cosas nuevas. Ahora es alguien importante. Y eso es lo que Cristo vino a hacer en nuestras vidas. A borrar nuestro pasado, hermano. Ahora, si ustedes ven dinero antes de convertirse a Cristo, no, eso sigue pendiente todavía. Acá está distinto, ¿ok? No, eso es un aragán y ya no pago, ¿verdad? No estoy enseñando eso. Yo estoy enseñando en el caso de este heredero que viene a tomar una posición en una analogía espiritual. No vaya a salir aquí con que ya no le debo nada a Julano, no, pues páguele, no sea mala paga, ¿verdad? Esto es otro asunto acá. Acá estamos hablando de analogía en cuanto a la nueva vida que esta persona comienza en la vida espiritual. ¿Sí? Nuestra vida pasada quedó borrada en cuanto a pecado. Y comenzamos una vida nueva en Cristo Jesús. Es como si nunca hubiésemos vivido antes y ahora vivimos una vida nueva en Cristo. Cuarto elemento, ya casi termino, hermano, aguante un poquito. Cuarto elemento es, tenía que ser comprado, repito, con un precio muy alto, que es una de las razones por las que, bueno, hablamos de eso, ¿verdad? De las familias de estas familias venían el resultado de, o sea, un precio demasiado alto, cosa que ninguna familia plebeya podía tener a menos que tuviera esa posición de alto rango. En muchos casos eran los gobernadores, eran los senadores, era la gente más importante de aquella ciudad. Ahora, note lo importante de esto. Para estar colocado en una posición mucho más alta que la que jamás haya tenido. Note dónde nos ubica Cristo. Pablo dice en Efesios que nos hizo sentar ¿dónde? En lugares celestiales, para darnos una posición mucho más alta que la que jamás hayamos tenido. Eso es importante, ¿no cree? Y eso es lo que venimos a adquirir nosotros como herederos. Un hijo adoptivo, esta es la cuarta, un hijo adoptivo jamás puede ser repudiado. Ese era el cuarto elemento de la adopción. Que un hijo adoptivo jamás puede ser repudiado. O sea, no puede, una vez que adoptaba aquel hijo, aquella familia no podía ya rechazarlo. No podía decirle, no, pues ¿sabes qué? Cambié de opinión, me gustó más aquel otro. No, ya es tuyo. Ya no puede regresarlo. Porque debido a aquellos 7 testigos, así como van a afirmar ante tu familia otra que tienes que el muchacho es tuyo, estos mismos 7 testigos se encargan de que es tuyo, tú lo compraste. Y no puede repudiarlo, no puede regresarlo. Y qué interesante es esto, hermano. ¿Sabe qué dice el Señor? Hablando ya en el Evangelio de Juan. Dice, porque estos que me diste, nadie, absolutamente nadie, puede arrebatarlos de mi mano. Son míos. Y si nadie los arrebata, Él no nos va a repudiar.
Cuando Apocalipsis habla sobre un nuevo nombre, él no dice que va a borrar nuestro nombre, dice yo no borraré su nombre. Cuando gente argumenta sobre esto y dice, no, pues el libro de Apocalipsis dice que Él puede borrar nuestro nombre. No, 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 no. Él dice, yo no voy a borrar tu nombre del libro de la vida. Una vez que lo escribo, no lo borro. Porque te he adoptado. Y Dios no va a cambiar de parecer a medio camino. ¿Verdad? Él sabe. Primero, tuvo cuidado en escoger, en elegir, y luego ubicarnos, y luego mantenernos para una herencia permanente. O sea, estamos seguros en Cristo, hermano. ¿Lo cree? ¿Sí? O sea, se tuvo mucho cuidado sobre quién fue adoptado. El hijo adoptivo es más seguro en su herencia que los hijos nacidos en casa de aquellas personas. El hijo adoptivo es más seguro en su herencia que un nacido en la casa de aquellos hombres que fueron adoptados. O sea, un hijo nacido podría ser repudiado, podría ser vendido, podría ser de hecho echado fuera de la familia, si era un haragán. Pero un adoptivo jamás podría ser rechazado. Y eso nos da a entender, hermano, la posición de herencia permanente que Cristo vino a darnos, a redimirnos con su sangre. Tenemos una herencia segura. O sea, esta es una cosa muy noble, muy hermosa de parte del Señor. Y para terminar, somos elegidos, somos comprados a precio muy alto. Y si miramos en conjunto cómo comienzan aquí a mirarlo los Gálatas, estos habían sido comprados, pero luego ellos mismos se estaban regresando, no era que los estaba regresando el Señor. Entonces Pablo dice, miren, espérense, ¿conocen la adopción? Sí, la conocemos. Bueno, es así donde ustedes están posesionados. Y lo que ustedes están haciendo es regresarse a lo plebeyo, regresarse al argumento de obras, regresarse a la salvación por obras. Hago esto, más aquello. No hay necesidad de eso. Ya tu herencia está segura. No tienes necesidad de hacer aquellas cosas. Ahora es adoptado como un hijo de esa familia. Perteneces a esa familia sin necesidad de hacer las cosas que estás haciendo allá. Ahora eres nueva criatura. Ahora, cuando entendemos esto, hermano, entonces debemos valorar la posición que Cristo vino a darnos en cuanto a su muerte en la cruz por nosotros. Pablo dice que hemos sido justificados por esa fe. Pablo dice que ninguna condenación hay para ¿quién? Los que están en Cristo Jesús. O sea, no hay ninguna condenación, no hay temor a perder nuestra herencia. La salvación de nuestra vida es segura en Cristo Jesús. Y mire el privilegio que tenemos. Juan dice, a los que creyeron en Él, les dio que la autoridad para ser llamados hijos de Dios. Note, la autoridad, el poder para ser llamados hijos de Dios, en la adopción que vino a darnos a través de Cristo Jesús. Romanos 8:17, herederos y coherederos con Cristo. O sea, coherederos de todo lo que Dios posee. Y por cierto, esa ceremonia de la adopción, según una fuente, ¿verdad?, de lo que hablamos de información, de eso se aseguraban, de que usted recibiera todo lo que aquel hombre poseía en casa. No lo dejaban a usted, o no iban a permitir que ninguna de aquellas cosas que él tenía no pasara por usted. Usted se encargaba, por decir así, de repartir el resto de la herencia, pero usted era el primordial en aquello. Y esa fuente de información, eso es donde abarca estos testigos que le digo que hacían ese trabajo para asegurarse que en un futuro usted obtuviera todo aquello. Y eso es exactamente lo que el Señor nos dice. Hemos recibido la adopción como hijos, versículo 5, versículo 6, y porque si sois hijos de Dios, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Repito, ¿qué hace? Bueno, dice Romanos 8:16, dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y aquí voy a parar, ¿okay? Pero Isaías 11:2 habla sobre esos 7 manifestaciones del Espíritu. Isaías 11:2 habla sobre el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. Apocalipsis 1:4 habla de las 7 manifestaciones del Espíritu. Dice la última parte
Y Apocalipsis dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y todos estos vienen a dar testimonio de que somos hijos, herederos, que tenemos una herencia permanente. Eso vino a través de Jesucristo. Y eso es lo que Pablo le está enseñando a los Gálatas en aquella ocasión. Y es lo que nos enseña hoy en día a nosotros. La importancia de ser adoptados por Jesucristo. Nos ubica en un lugar de seguridad donde tenemos una herencia, amado hermano, eterna. Y podemos decirlo, eternamente eterna. Sin temor a ir a perderla porque descansa en la sangre de Cristo. Bajo su rostro oramos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por la bendición de poder darnos cita, Señor, y tomar un tiempo, Señor, en la oración y otro, Señor, para meditar en tu palabra. Y qué maravilloso es, Señor, pensar en la ubicación, Padre, en la que tú nos has puesto a través de tu Hijo Jesucristo. Que siendo, Señor, gente sin valor, veniste a darnos valor, Señor. No teniendo ni riqueza, ni nada que ofrecerte, porque, Señor, todo es tuyo. Aún, sin embargo, nos posesionaste para ubicarnos en un lugar, para darnos una herencia de vida eterna. Que, Señor, no se compra con nada de oro en este mundo. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias por ese precio alto que estuvo dispuesto a pagar, Señor, por nosotros en esa cruz. No merecíamos, no. Pero, Señor, tú nos escogiste. A ti te plació. Tú nos posesionaste para ponernos en ese lugar y ahora, Señor, es por ello que obtenemos esa salvación de herencia eterna, una vida eterna. Y vaya, qué vida, porque será, Señor, en abundancia, llena de gozo, llena de alegría, donde no habrá dolor, Señor, donde nada de lo que existe en este mundo que trae tristeza, Señor, jamás nos tocará en aquel lugar. Gracias, Padre, porque a pesar de todo lo que vivimos aquí, nada de esto se compara en la gloria eterna que tendremos contigo allá. Te amamos. La gloria es tuya, recíbela en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga.